González. ¿Qué tal, Said? ¿Sí me escuchas? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Perfecto, señores. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Un fuerte saludo y un agradecimiento, como siempre, a Santa, que siempre está aquí ayudándonos con los controles y toda esta maquinaria. Un fuerte saludo a Alex de DF, a Lili, a Luis García, a Maricruz, a Mirella, a Rosalba, a mi amigo Said, a Tania y a Walter de Chiapas. Bueno, el tema de hoy va a ser, forma parte de un bloque que se va a llamar el sistema jurídico mexicano. Esta es la parte uno. Vamos a iniciar y vamos a hablar de lo que son las fuentes del derecho. Aquí quiero hacer como un paréntesis antes de continuar, y es de que si nosotros leemos tanto la misma jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y también leemos a distintos autores, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor algunos les cambian los nombres a ciertas partes, les llaman de diferente manera, o a lo mejor le incluyen más o le incluyen menos, pero vamos, en pocas palabras, todos hablamos de lo mismo y aparte que estamos refiriéndonos a la misma cuestión. El hecho de categorizar o de darle un nombre a este tipo de cuestiones, más que nada ¿no? Con la cuestión de poder entender mejor cómo son todas las normas, cuál es su aplicación, cuál es su conjunto y demás. Estoy viendo aquí en la sala que hay dos abogados, me imagino que es Lex de DF y también mi amigo Zahir. Entonces, pues adelante, los invito. Si hay alguna duda, un debate, una cosa que me equivoque, cualquier cosa por el estilo, por favor, aquí está el cuadro de chat y empezamos, ¿no? Pues bueno, ¿qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son el origen del mismo, es decir, de dónde nace el derecho. Tradicionalmente, los autores han dividido las fuentes del derecho en tres grandes rubros, que son las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes reales? Las fuentes reales también se conocen como fuentes materiales y son las circunstancias y situaciones sociales, políticas, religiosas y económicas que contribuyen a la formación del hecho. Aquí es muy importante que estas situaciones que se están dando, pues, los legisladores deben tomarlo en cuenta para crear normas jurídicas. ¿Por qué? Porque ellos al estar creando una ley, una norma jurídica, las crean con la intención de regular ciertas cuestiones que están sucediendo. Entonces, si hay un gran problema social, un gran problema político, o es necesario acomodar una cuestión económica o fijar las bases, es muy importante que el legislador tome en cuenta qué está sucediendo para entonces hacer la ley. Grandes ejemplos que podemos usar puede ser, por ejemplo, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fueron algunos años de guerra, peleas y demás, y todo eso dio como resultado dos grandes avances. Uno de ellos es el artículo 27, que de manera general pues habla de las tierras y la repartición de las mismas, y el artículo 123, que nos habla de la protección al trabajador y cómo deben ser las bases, los aspectos importantes de lo que es el trabajo. Denme un segundo, me están hablando aquí ahorita en un mensaje. Perfecto, estamos aquí invitando a más compañeros. Pues bueno, continuamos. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son todo aquel medio que sirve para conocer el derecho que estuvo en vigencia en el pasado y que ahora nos sirve para comprender el presente. Un ejemplo de una fuente histórica puede ser las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, etcétera. En pocas palabras, las fuentes históricas es tal cual el pasado, es analizar en qué medio o en qué forma estaba materializado el derecho y era vigente
en, en un cierto periodo. Nos va sirviendo, nos sirve demasiado porque el derecho está en constante evolución, el derecho va cambiando, el derecho se va mejorando, entonces es importante tomar en cuenta cuál era como el derecho aplicable en el pasado para tomarlo de base e irlo mejorando y este tenga una mejor aplicación en el presente, y lo que es el derecho que está en vigencia actualmente, pues bueno, este va a ser la base para perfeccionarlo y en el futuro exista un mejor derecho. Así nosotros podemos ver que cada vez hay nuevas leyes. Últimamente se han creado leyes de comunicaciones, leyes de propiedad industrial, cosas que hace 50 años, hace 100 años era impensable. ¿Por qué? Porque simplemente no había necesidad de hacerlo. Claro, la sociedad, las mismas, es necesario que a través del derecho se vayan regulando ciertas cosas. Y vamos con la parte más importante, que prácticamente es de lo que se va a tratar esta presentación. ¿Qué entendemos por fuentes formales? Las fuentes formales son esos procesos de creación de las normas jurídicas. En el sistema mexicano, por excelencia, se reconocen tres fuentes formales del derecho. En sí son más, pero las más importantes son estas tres, que es la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Y están enlistadas por orden de importancia. Lo más importante es la legislación, después continúa la jurisprudencia, que muchas veces, por no decir casi siempre, van de la mano, y en algunos casos especiales también una fuente formal muy aplicable es la costumbre. Hay más fuentes formales del derecho, como los principios generales del derecho y lo que le llama la Corte las normas individualizadas. Pero vamos, para no meternos en problemas y no confundirnos, las tres principales fuentes formales en el derecho mexicano es la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. La legislación es ese procedimiento a través del cual ciertos órganos del Estado, y aquí es muy importante algún paréntesis, el Estado nos referimos al gobierno, ¿no? A todo ese ente que incluye el territorio, la población, el gobierno en sí, y no el Estado como una entidad local, ¿no? Perfecto, retomamos. La legislación es el procedimiento a través del cual ciertos órganos del Estado llevan a cabo determinados actos, y como consecuencia de ello se produce una regla jurídica de observancia general que se llama ley. En pocas palabras, una ley es una regla jurídica de observancia general. Para llegar a esa ley hay que pasar por varios procedimientos que llevan, a su vez, los órganos legislativos. La jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de principios establecidos en las resoluciones de determinados tribunales que se dan cuando estos interpretan leyes o definen los casos no previstos en ellas. Aquí bueno, la definición que tenemos aquí es una definición que viene contenida en un manual que da la Suprema Corte, que se llama de igual forma el Sistema Jurídico Mexicano. Ellos en un párrafo de 4 o 3 líneas nos dicen qué es esto. Pues sí, es toda la verdad, pero cuando vayamos analizando más a fondo las jurisprudencias, que eso va a ser otro tema, nos vamos a dar cuenta que también se puede formar jurisprudencia, por ejemplo, a través de las acciones de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales, en los que ciertos organismos, ciertos órganos del Estado, por ejemplo, un gobernador, el procurador, general de la República, el Congreso, ellos son los que están legitimados para promover ese tipo de acciones para que la Corte, en dado caso, una ley contraviene o no la Constitución o invade esferas de poder, etcétera, y entonces se pronuncia al respecto. Sobre esa resolución que recaiga, se genera una jurisprudencia. A lo que quiero llegar es que la jurisprudencia tiene diversas formas de creación y tiene distintas categorías y tiene muchas aplicaciones. Es una área muy interesante del derecho y muy amplia que
ya una vez fue un programa, ya hablamos de la jurisprudencia, pero lo vamos a retomar porque ha habido algunos cambios importantes en el Poder Judicial de la Federación con la inclusión de los plenos de circuito. ¿Por qué es importante, por qué es tan importante la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano y por qué viene siendo la segunda fuente formal del derecho a nivel de jerarquía? Es muy importante la jurisprudencia porque interpreta la ley. Hay ocasiones la ley, por ejemplo, es confusa o simplemente es ambigua, se contradice entre ciertos aspectos. Nos podemos encontrar con que la ley A dice que es blanco y la ley B nos dice que es negro y hay otra ley C que nos dice que es rojo. Entonces la jurisprudencia es ese pensamiento que hacen los tribunales, lo plasman en un texto y a través de ese pensamiento ellos fijan el criterio de cómo se debe resolver un caso en específico. Ya te dicen, ok, en este caso debes atender de esta manera, o la ley aplicable es esto, o bien la ley quiso decir que es rojo, pero si lo analizas de esta forma es rojo medio blanco. Eso es la jurisprudencia. Ah, ¿qué tal? Perdón la interrupción, pero saludos, mi estimado Alejandro Santos. Estamos aquí hablando justamente de las fuentes formales del derecho, estamos hablando de la jurisprudencia, es un tema que yo sé que te motiva bastante, entonces aquí para que se haga la discusión. Como les comentaba, es muy importante la jurisprudencia porque interpreta la ley y se aplica en casos específicos. Muchas veces nosotros podemos tener un caso, decir, ok, sabemos que vamos a hacer una compra-venta, vamos a hacer cierta cuestión y la ley me indica esto. Pero si nos atenemos únicamente a lo que dice la jurisprudencia, a lo que dice la ley, vamos a tener un campo de visión muy pequeño, ¿no? En cambio, si a un caso en específico buscamos jurisprudencia que sea aplicable, nosotros podemos ya saber entonces qué pasos hay que seguir en cierta operación, o la corte que ha dicho que es válido, que no está válido, o cómo se puede interpretar. Es muy importante la jurisprudencia en los juicios. De hecho, aquí en los juicios es cuando la jurisprudencia cobra su mayor fuerza, cobra su mayor importancia, porque en los juicios es donde se va a aplicar la jurisprudencia. Nosotros en un campo entre particulares o por regla general, no quiero decir que siempre así, pero por regla general, en una relación de contribuyente con la autoridad, por ejemplo, no podemos llegar y decirle al SAT, oye, mira, es que la jurisprudencia 57-2001 de la segunda sala, o entre particulares no podemos decir, oye, fírmame este contrato, pero de este color y con estas formas, porque la jurisprudencia dice tal cuestión. No, porque lo que aplica de manera imperativa, así para todos, es la ley. Y la jurisprudencia aplica únicamente sobre ciertos casos, ya muy concretos, casos que coincidan con lo que la jurisprudencia ya habló, y los juzgadores están obligados a acatarla y a aplicarla, pero no en todos los casos, porque cuando analizamos la jurisprudencia nos vamos a dar cuenta que la jurisprudencia es obligatoria en distintas áreas, en distintas maneras. Por ejemplo, la jurisprudencia que fije la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no le es obligatoria a la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia. Sin embargo, si el Pleno, que es un órgano que está encima de dos salas, el Pleno fija jurisprudencia, le es obligatoria para las dos salas y para todos los órganos que estén debajo de ella. Entonces, bueno, es muy importante la jurisprudencia por esta y las razones que ya les he expuesto. Ah, caray, aquí hay un problema porque en PowerPoint yo hice la presentación de otra forma y aquí el programita cambió un poco la distribución. A ver, permítanme moverla aquí para ver si se alcanza a ver. Perfecto. Bueno, vamos analizando cuáles son los órganos que pueden fijar jurisprudencia. En el ámbito federal, vamos a decirlo de esta manera, y aquí está hasta cierto punto de manera jerárquica en la cuestión de la obligatoriedad. El órgano que puede fijar jurisprudencia y que su jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno funciona
El Pleno de la Suprema Corte funciona cuando sus dos salas están unidas y están los 11 ministros ahí sesionando. Las salas de la Suprema Corte también pueden fijar jurisprudencia. La Suprema Corte opera principalmente en dos salas y también cuando se juntan funcionan en pleno. Cada sala está conformada por 5 ministros. Estas salas pueden fijar jurisprudencia. Las salas pueden fijar jurisprudencia por contradicción de tesis y también por reiteración de criterios. Otro órgano que puede fijar jurisprudencia son los plenos de circuito. Los plenos de circuito es una cuestión novedosa que se incluyó en la Constitución, si no me equivoco, por ahí de 2011 más o menos. Sin embargo, entró ya en vigor después del 3 de abril de 2013, porque fue cuando ya se creó la nueva ley de amparo, y empezaron a funcionar los plenos de circuito, si no me equivoco, en septiembre de 2013. Tienen ya poquito tiempo los planos de circuito y la función principal de los planos de circuito es resolver contradicciones de tesis entre los tribunales que pertenezcan a un mismo circuito. La intención de que las salas no se saturen de tanto trabajo entre contradicciones de tesis, por ejemplo, del sexto colegiado del primer circuito y el primer colegiado del tercer circuito. ¿Va? Otros órganos que también pueden fijar jurisprudencia y hacen al Poder Judicial de la Federación son los tribunales colegiados de circuito. En otras materias, que son la materia electoral, pero también pueden fijar jurisprudencia, son la Sala Superior del Tribunal Electoral y también salas regionales del Tribunal Electoral. En el ámbito federal nos encontramos con dos órganos que también pueden fijar jurisprudencia, pero vamos, aquí esta es obligatoria únicamente para ellos mismos. En este caso es el afamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior Agrario y las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Estos órganos también pueden fijar su jurisprudencia, que vamos, es aplicable, para empezar, este es de una temática exclusiva a las materias que ellos tienen competencia para analizar y son obligatorias para ellos mismos. En la materia local, ya en los estados, en las entidades federativas, también pueden fijar jurisprudencia algunos tribunales superiores de justicia y algunos tribunales administrativos. ¿Por qué algunos y por qué no todos? Porque ya la cuestión de organización y la cuestión de las competencias que tienen los tribunales locales de los estados. Entonces, cada estado tiene su propia constitución y a través de su propia constitución fija cuál es la competencia y cuál es la estructura y organización de sus tribunales y ahí mismo les pueden dar la facultad de crear jurisprudencia o no, que será aplicable, pues bueno, a su mismo tribunal y a sus juzgadores del estado. Un saludo a Araceli Martínez, feliz día del abogado, feliz día, mis mejores deseos y que siga siendo una excelente abogada y maestra. Pues bueno, cada vez hay más personas, me da mucho gusto y adelante, continuamos aquí con la exposición. Otra fuente formal del derecho mexicano es la costumbre. Es una fuente formal que, vamos, también es importante, pero solo se aplica en algunos casos. ¿Qué es la costumbre? La costumbre son normas jurídicas que no son escritas, son impuestas por el uso de la misma sociedad. Son conductas, son acciones, son formas de dirigirse que no están establecidas ni en ninguna ley, en ningún reglamento, en nada, simplemente son cuestiones que están aceptadas por la sociedad y la sociedad replica y las hace constantemente. La legislación mexicana solamente la costumbre a falta de ley u otra disposición expresa. Son muy reducidos esos casos, pero como ejemplo podemos citar el Código de Comercio, la Ley General de Títulos de Crédito, la Ley Federal del Trabajo, algunos códigos civiles de algunos estados. Aquí es muy importante, esto hay que recordarlo. En materia de jerarquía, siempre está por encima de la ley. Luego,
la complementa, está en un segundo escalón lo que es la jurisprudencia. Al final está la costumbre. Podemos observar que están como en escalones y hasta abajo está la costumbre. Por lo tanto, contra la observancia de la ley nunca puede alegarse desuso de la ley la costumbre, una práctica en contrario. Imaginen que, por ejemplo, existiera una ley que diga todos deben de caminar por el lado derecho. Quien no circule por el lado derecho va a ser multado con tantos miles de pesos. Y resulta que encuentran a una persona que va quedando por el lado izquierdo. Él no puede alegar, oye, es que donde yo vivo siempre caminamos todos por el lado izquierdo. O sí, a lo mejor esa ley dice que caminamos por el lado derecho, pero ya hace muchos años que no se utiliza, o siempre hago lo mismo. No, la ley es dura, pero es ley. Vamos, establece que se debe caminar por ese lado y punto. Si la costumbre establece otra cosa, pues bueno. Pero si la ley lo contradice, siempre se debe decir la ley. Y vamos a hablar de otra fuente formal del derecho, que aquí, como les comenté, hice un paréntesis al empezar esta plática, y es de que si analizamos a distintos autores nos vamos a dar cuenta que cada autor le llama de distintas maneras. Algunos incluyen más, algunos incluyen menos fuentes, algunos les cambian los nombres, pero vamos, a cierto punto todos hablan de lo mismo. Y lo que se trata aquí es de entender el derecho de una mejor manera y que nos ayude con la cuestión académica. Otra fuente formal de derecho son lo que podemos llamarle las normas individualizadas. Estas normas se aplican en forma individual a una persona o grupo de personas claramente definido. Por ejemplo, podemos nombrar las sentencias judiciales, los contratos, las resoluciones administrativas o los testamentos. ¿Por qué son individualizadas? Porque únicamente afectan a una persona o a un grupo de personas, y si es un grupo siempre está definido. Se crean en casos específicos y nada más tienen observancia para ciertas personas en ciertas circunstancias, no aplican para todos. Una sentencia judicial, por ejemplo, benefactora para Pérez, no le va a aplicar a Jesús González. Un contrato que hizo Rosendo Pérez y Raúl Padilla no va a funcionar no va a tener obligaciones o derechos con González porque él no estuvo en esa parte. Él no forma parte de esa norma individualizada, por lo tanto no le afecta. Sin embargo, se puede entender que si es una si es una fuente del derecho, porque estas sentencias, contratos, resoluciones, testamentos crean derechos y también generan obligaciones. Otro punto muy importante que tenemos en las fuentes formales del derecho son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general. Estos principios son creados mediante procedimientos jurídico-filosóficos de generalización y tienen aplicación en el sistema jurídico mexicano porque el último párrafo del artículo 14 constitucional nos menciona que se van a aplicar los principios generales del derecho. No tengo ahorita, a ver, voy a ver la Constitución porque no recuerdo sacramentalmente el contenido del artículo 14, pero ahorita lo vamos a leer para que quede mejor comprendido. Ay, caray, se está abriendo la computadora en un PDF. Perfecto. Vamos a leer lo que nos dice el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 14 nos dice, en los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Los que nos menciona este artículo, a grandes rasgos, es de que toda sentencia debe estar debidamente fundada y motivada, y únicamente en el orden civil, a falta
de ley o a falta de algún precepto de ley que regule la cuestión que se haya puesto a debate con el juez va a aplicar los principios generales del derecho. Aquí tenemos la fuente, que es el artículo constitucional, que es ese precepto que obliga en el sistema jurídico mexicano a que se apliquen los principios generales del derecho. En México no existe un listado de principios generales de derecho, porque su número varía constantemente debido al perfeccionamiento de que son objeto. Además, que prácticamente la totalidad de todos estos principios ya se encuentran materializados en leyes y jurisprudencias. Para entender de mejor manera qué son los principios generales de derecho, vamos a decir algunos cuantos y con esto se va a comprender mejor cuál es la esencia de los principios generales de derecho. Hasta cierto punto se puede decir que son como frases o que son como verdades totalmente aceptadas que se aplican en el sistema jurídico mexicano. Y aquí doy un listado, son 6 principios generales de derecho, pero vamos, son muy importantes, son muy conocidos. El primero, que aquí recordé, es el que es primero en tiempo es primero en derecho. El que puede lo más, puede lo menos. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Nadie está obligado a lo imposible. No hay pena sin ley. Y el más importante, pues, bueno, de los más importantes, a nosotros los contadores o los abogados fiscalistas, no hay tributo si no está previsto en ley. Aquí podemos darnos cuenta que estos principios generales del derecho son oraciones, son frases que no son más que una verdad totalmente aceptada, que todo el mundo sabemos. O sea, todo el mundo sabe que pues, nadie está obligado a lo imposible. No nos pueden dictar una sentencia que nos diga, ok, estás condenado a volar y levantar ese cerro. Hay cosas que son imposibles y por lo tanto pues, no estás obligado a cumplirlo si es una cosa imposible. Otra cosa que está contenido, pues bueno, otro principio que vamos a hablar, que es el último, me da mucho la atención, no hay tributo si no está previsto en ley. Y aquí quiero retomar esta parte de esta diapositiva que, que dice que prácticamente la totalidad de los principios se encuentran materializados en leyes y jurisprudencias. Ustedes recordarán el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución que tenemos los mexicanos, y una de ellas es el de contribuir al gasto público. Pero después nos menciona esa misma fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución, que vamos a pagar esas contribuciones que estén establecidas en ley. Por lo tanto, si una contribución, llámese impuesto, derecho, etcétera, no está contenida en la legislación, no hay un tributo y no estamos obligados a pagarlo porque no es constitucional, no es válido un tributo que no se encuentre en legislación. Y vamos, ya de ahí se desprenden más cuestiones, ¿no? Que cumpla con distintos requisitos y demás, pero nos vamos a lo principal, a lo más primordial. Un tributo no está previsto en ley, no hay tributo. A lo que quiero llegar con toda esta plática es de que los principios generales de derecho son verdades absolutas. Son cuestiones que no se necesita ser un abogado con muchísimos conocimientos ni nada para darnos cuenta que simplemente pues, son verdades y punto. Todo el mundo lo aceptamos. ¿Sale? Esos son los principios generales de derecho. Y vamos, ya se terminó esta presentación. Yo me encontré con un problema cuando estaba haciendo esta presentación y es de que quería incluir otro tema. Ya iba a empezar a hablar de la división de poderes en el sistema jurídico mexicano. Ya vamos a hablar de lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Sin embargo, son temas muy extensos que dije, a ver si los juntamos o va a ser más de una hora, los puntos de manera rapidísima, o mejor explico únicamente las fuentes formales, un poco breve, pero no nos quedamos a medias. Entonces, esto fue la presentación, fue un poquito cortito, pero ya que nos sirva para irnos a descansar, que es sábado, y pues adelante.
Veo que ya hay más compañeros. Lamentablemente muchos ya entraron ya cuando se estaba terminando esta presentación. Pero adelante, aquí está el cuadro de chat para cualquier duda, cualquier comentario. Empezar aquí a platicarlo, ¿no? Pues bueno, les quiero agradecer a todos. Muchas gracias por darse su tiempo a estar aquí participando. Muchas gracias a ver, antes de despedirme, adelante, Araceli, a tus órdenes. Cualquier pregunta, si no me la sé, la investigo y la dejo pendiente como tarea. Alex, Said, me gustaría escuchar sus comentarios sobre ustedes como abogados. eh, bueno, Alex no es abogado, pero sabe muchísimo de leyes. Alex, tú, ¿qué comentas? ¿Cómo ves esto de los principios generales del derecho, de las fuentes formales? Said, ¿cómo ves? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Nos pregunta Alex de DF que si les puedo proporcionar el material con gusto, con gusto. Mira, ya está en esta última diapositiva mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes en mi correo es jesusegles@gmail.com. Tengo una cuenta de Twitter que es @jesusegles. Tengo un blog que se llama simposiofiscal.com. Ahí subo de vez en cuando unas presentaciones, unos artículos. La idea es ya tomarlo de manera muy constante. Entonces, claro que sí, Lex, por favor envíame un correo allá a jesusegles@gmail.com y te lo contesto con esta diapositiva. De hecho, voy a publicar en mi blog todas las presentaciones que he hecho. Son bastantes. Aquí tengo una carpeta en esta computadora y en otras dos computadoras más que a veces he usado. Y sí son bastantes diapositivas que les puede servir. Y adelante, con gusto, utilícenlas para tareas, clases, como necesiten. Tienen totalmente la posibilidad de hacerlo. Y vamos con las preguntas. Me pregunta a Celine, siempre hay confusión si las salas del Tribunal Fiscal pueden o no fijar jurisprudencia. Yo que recuerde, las salas del tribunal, ¿sabes qué, Araceli? Esta pregunta me la voy a llevar de tarea. Tengo entendido que únicamente las secciones y el pleno del Tribunal Fiscal pueden fijar jurisprudencia a través de contradicción de criterios, a través de contradicción de sentencias. Sin embargo, no sé si también puedan fijar las salas regionales. Y así por la lógica, creo que no pueden fijar, no estoy muy seguro, lo digo en lo que estimo, porque si una sala regional fijara jurisprudencia, su campo de obligatoriedad sería únicamente para la misma sala. Entonces no sería como que muy práctico. En cambio, cuando una sección del pleno o el mismo pleno fija jurisprudencia, pues vamos, es bastante práctico porque para todas las salas regionales sí les obliga. Me pregunta, me comenta Alex, dice, gracias. Alex, en síntesis, que las tesis y jurisprudencia son la clave de hoy en día, ya que aquí se mencionan muchos cambios en la práctica fiscal y las ilegalidades. Y nos menciona también que como contadores a veces no, no conocen o no se mide de manera correcta el alcance de una tesis y jurisprudencia, un trabajo en forma, un trabajo que ustedes merecen. Pero quiero hacer una presentación en donde les explique de cierta manera cuáles son los puntos y los detalles importantes
de las jurisprudencias del Tribunal Fiscal y cuáles son los puntos importantes y las características de las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación. Ambas son muy importantes porque tienen características diferentes. Aquí les quiero comentar un dato para que los demás abogados me confirmen lo correcto, si opino mal, y los contadores también. Yo siempre he dicho que son muy importantes las tesis aisladas del Tribunal Fiscal, son muy importantes porque las tesis aisladas del Tribunal Fiscal son las que materializan, o vamos, ahí tienen contenidos el más reciente. Imagínense que ustedes tienen un problema con la autoridad y la autoridad los multa o los determina o X cuestión. Entonces ustedes se van a impugnar esa resolución ante el Tribunal Fiscal. La sala, al resolver ese asunto, ella, si así lo decide, puede fijar una tesis aislada, ¿no? En esa tesis nos vamos a encontrar con un criterio súper reciente. ¿Por qué? Porque le acaba de llegar a la sala y la sala resuelve y dicta su tesis. Se dice, aquí yo resolví y esto opino, ¿sale? ¿Qué pasa, en cambio, con las jurisprudencias y con las tesis del Poder Judicial de la Federación? Ya no tienen conocimiento, no tienen un contenido tan actualizado. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen un problema. Se van al Tribunal Fiscal. Pasa 1 año, 2 años, es muy largo el juicio. Después de eso se van ustedes al amparo o se van, por ejemplo, a la revisión fiscal. El tribunal colegiado resuelve el amparo directo o resuelve la revisión y tarda otro año, y después de ese año, aunado de los que ya pasaron, forma una tesis. O imagínense, ok, ya hay 2 tesis, un colegiado dijo una cosa y el colegiado dijo otra cosa. Entonces, después de los 3, 4 años que se necesitan por regla general para la tesis, esos colegiados están en contradicción y se sube a pleno, de circuito o a sala de corte. Otro año en lo que la sala resuelva esa condición de tesis. Entonces, jurisprudencia por contradicción ya de sala, tenemos un contenido, pues sí, muy obligatorio y muy fijo, pero ya no es un contenido tan actual. El contenido muy actual, la problemática actual la encontramos en las tesis aisladas que nos brinda el Tribunal Fiscal. Si bien una tesis aislada para el Tribunal Fiscal no es obligatoria para otras salas y mucho menos para el Poder Judicial de la Federación, nos ayuda muchísimo porque nos va dando una guía de cómo van los criterios y de qué es lo que se está peleando y qué es lo que viene. Ya una contradicción de tesis de sala o de pleno, de pleno de corte o de pleno de circuito, son criterios que son fijos, que son ya prácticamente inamovibles en muchas veces, pero ya no son tan actuales. Nos menciona Araceli. Araceli me comenta cosas. La primera, que si les puedo comentar la diferencia entre el use que venden y el servicio que brinda aquí en la web de la Suprema Corte, y también que si les puedo enseñar a consultar las últimas tesis y también lo de los engroses. Genial, Araceli. Me has dado una super idea que de hecho ahorita lo voy a anotar. Y les voy a explicar a grandes rasgos qué onda con eso. Muy bien, bueno, vamos en el primer punto. ¿Cuál es la diferencia entre el use que venden en disco y el servicio que brinda la página web? La primera, el CD, perdón, ya es un DVD. El DVD que nos vende la Suprema Corte, que lo podemos instalar en nuestras computadoras que son PC, ¿qué ventajas tiene? Pues bueno, para empezar, las jurisprudencias que nos encontramos en la página web y en el DVD son las mismas. La primera desventaja del DVD es que el DVD pues no está tan actualizado a como lo es la página, pero el sistema del DVD es un sistema muy complejo. Para los que saben de computación se van a dar cuenta que es una base de datos grandota que tiene muchos parámetros y muchas tablas en un sistema, en un programa que te maneja esa base de datos, y está genial porque
Las jurisprudencias y las tesis hay miles, hay muchísimas tesis. Entonces el programa permite hacer comparaciones, buscar por criterios, buscar por fechas exactas y demás, cosas que también se pueden hacer en la página, pero no es igual de fácil, porque no es lo mismo el poder que te brinda un programa especializado con una base de datos y una computadora que en conjunto te van a dar lo que es el sistema de búsqueda en tu propia computadora, a que si entras a internet y la conexión es a través de tu computadora a un servidor, a veces el internet no es tan rápido, a veces se satura. El mismo explorador, sea Chrome, sea Firefox, no tiene las mismas capacidades que tiene una computadora y un programa dedicado. Esa es la DVD y el use de la página de la Corte. Yo les recomiendo, en lo personal me he acostumbrado más a usar el de la página de internet, en primera porque yo uso Mac y en Mac no puedo usar el DVD de la Corte. Dos, está más actualizado. Las tesis son, imagínense que yo me hubiera comprado el DVD de 2013, vendía únicamente hasta septiembre de 2013 y hasta julio de 2014 no tendría las tesis y correspondencias actualizadas. Y ustedes saben que en materia fiscal así son los criterios. Sale uno y en el siguiente mes sale otro y sale otro y sale otro. Entonces es muy importante estar actualizado. ¿Cuál recomiendo más? Para investigaciones más a fondo, un poco más tardadas, pero más detalladas, de casos no tan recientes, yo recomiendo más el DVD del programa. Y si es para contenido actualizado y más fácil, les recomiendo que entren a la página de internet. Les voy a ya está apuntado, Araceli, voy a hacer un manual de cómo usar el use de la página de internet, que es el que está de más fácil acceso a todos, para que todos, ya sea Mac o sea Windows o usamos Linux, podamos usar ese sistema. Y les voy a enseñar una función buenísima que se acaba de implementar hace unos meses, en enero, si no me equivoco, no, mentira, poco antes, fue en finales de 2013, el Poder Judicial de la Federación cada semana, cada viernes aproximadamente a las 10 de la mañana, 9:30, 11, diario publican las tesis y las jurisprudencias que va sacando la Suprema Corte en pleno, sus salas y los planos de circuito y algunos colegiados. Es genial, porque ustedes pueden tener un conocimiento súper fresco. Ustedes un viernes a las 12 de la tarde ya saben las jurisprudencias que salieron hace media hora, hace una hora. Por cierto, este viernes pasado acaba de salir unas jurisprudencias buenísimas. Otras semanas también salieron algunas, por ejemplo, de presunción de inocencia, salieron algunas de renta. Entonces está muchísimo que estudiar. Y que sí estaría muy bien una explicación entre jurisprudencias de Tribunal Fiscal y de Poder Judicial. Claro, de hecho, voy a retomar una exposición, ya la había hecho. Esta exposición ya la busqué en mi computadora y fue como por ahí de junio de 2013, entonces fue hace un año. Pero en esa presentación pues no incluía lo que son las jurisprudencias de los plenos de circuito porque todavía no estaban en vigor. Pero ya están en vigor, ya están funcionando, ya podemos ver nosotros cuáles son, ahí en la página de internet, cuáles son las jurisprudencias y las tesis que han dado el circuito. Entonces, adelante, voy a retomar esta exposición y con gusto las comparto. Me pregunta Luis, ¿cuál es la diferencia entre las tesis y las jurisprudencias del Tribunal Fiscal y las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, Luis, hay muchas diferencias, pero te voy a explicar a grandes rasgos cuál es la principal diferencia. Las jurisprudencias del Tribunal Fiscal únicamente obligan al Tribunal Fiscal y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia obligan a la misma Suprema Corte, obligan a los tribunales colegiados y obligan también al... Si imaginen, por ejemplo, bueno, con esto les puedo decir que las jurisprudencias de la Suprema Corte, del Poder Judicial, están por encima que las de... Tan es así que la misma ley federal de procedimiento contencioso administrativo
nos menciona que si existe una jurisprudencia del Tribunal Fiscal que sea contradictoria a una del Poder Judicial de la Federación, se debe desaplicar la del Tribunal Fiscal para darle preferencia al de la Suprema Corte. Aunado a que si revisamos el artículo de la Ley de Amparo, si no me equivoco, creo que es el 217, antes era el 192, nos dice que la jurisprudencia que fije el Poder Judicial de la Federación va a ser obligatoria para todos los juzgadores, y entre ellos se encuentra el Tribunal Fiscal. Y si te refieres ya a una diferencia, por ejemplo, como de estructura y demás, te puedo decir que son casi similares, muy similares, están redactadas de una manera muy similar. Te vas a encontrar con que el rubro es muy similar, son acomodados de la misma manera, y después es el rubro y después un párrafo y usan hasta los mismos lineamientos, ¿vale? Lo importante es esa obligatoriedad que tiene cada jurisprudencia. Y aquí, con la pregunta que me hace Luis, les quiero comentar un punto importantísimo. Para los que son abogados, me van a entender muy bien. Said, lo vas a saber a la perfección. Araceli también. Y es el famoso concepto de firma autógrafa. Y que bueno, pues derivó un uso, una moda, y ahorita lo que es un abuso, ya es un abuso, las salas ya están hartas, lo han notado, de una jurisprudencia que salió ya en 2012, febrero aproximadamente, donde la corte dijo a quién le corresponde la carga de la prueba cuando el actor en juicio niega que la firma que sostiene una resolución no es autógrafa. Si la autoridad lo afirmaba en su contestación, entonces a ella le recaía la carga de la prueba porque ella afirmaba un hecho propio. Hay una cosa muy interesante. Resulta que esa jurisprudencia de la segunda sala nos menciona que, vamos, siempre la obligación es de la autoridad. Pero hay otra jurisprudencia del Pleno del Tribunal Fiscal que dice que en el acta de notificación se asentó, pues, que se entregó original con firma autógrafa, la carga de la prueba entonces se le revierte. Se van a dar cuenta que contradice la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque la ejecutora es muy clara al decir que únicamente se puede probar a través de una pericia grafoscópica y no a través de un acta de notificación. Y aquí viene lo importantísimo, señores. Resulta que por ahí como de marzo, abril más o menos, salió una jurisprudencia de un pleno de circuito, si no me equivoco, es del sexto circuito. Es muy tajante al decir, a ver, la única forma de demostrar si tiene o no firma autógrafa una resolución es a través de una pericia grafoscópica y no importa que en la resolución notificación, que en el acta de notificación se mencione lo siguiente. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque resulta que hay salas del Tribunal Fiscal, por lo menos aquí en Guadalajara, las 3 de Occidente, lamentablemente ya tengo sentencias, he visto sentencias de las 3, que se están yendo, están respetando la jurisprudencia del Pleno, pero no están respetando la jurisprudencia del Pleno. Pero me acaba que hacen esto porque para ellos, si no respetan una jurisprudencia del Pleno del Tribunal Fiscal, puede haber responsabilidad. Y si no respetan una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, no pasa nada. Simplemente el colegiado les revoca la sentencia y punto, se acabó. Pero es muy importante porque ya tenemos aquí una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, es un caso muy conocido, muy notorio, en donde la jurisprudencia del Tribunal Fiscal dice que es negro y la del Poder Judicial de la Federación dice que es blanco, y a pesar de eso las salas no hacen caso al del Poder Judicial de la Federación. Entonces aquí la idea es promover alguna promoción dirigida al presidente del Tribunal Fiscal y decirle, mira, aquí hay una jurisprudencia tuya que viola la del Poder Judicial de la Federación, tú tienes facultades conforme la ley orgánica, que pidas al Pleno que la inapliquen. Entonces, pues está interesante, ¿no? Vamos haciendo algo de estrategia, algo de litigio estratégico, como le llaman, para ver qué se puede mejorar aquí en el sistema jurídico mexicano. Pues bien, ya son las
bueno, ya un minuto para que sean las 2 de la tarde. Me quiero despedir, le quiero agradecer y mandar un fuerte abrazo a Santa. Eh, Celi, después de tantos años, aún la firma autógrafa nos da para mucho, bravo. Pues sí, Ara, muchos años y todavía sigue en vigor esto. Te puedo comentar que ya están cerrando la. Me ha tocado ver muchas resoluciones, no muchas, pues, pero sí sé que ya hay muchas. Ya me llegó una resolución firmada con firma electrónica avanzada. Entonces, me comentas ahí que no tanto. No, vas a ir, pues bueno, es que tú sí le estudiabas, pues, pero no, hay mucho, y de hecho también va a haber material para firma electrónica avanzada. Hay que meternos a cosas de computación, pero siempre va a haber cómo darle la vuelta y cómo encontrar alguna que otra legalidad que la autoridad cometa. Le mando un fuerte abrazo a todos los abogados, muchas felicitaciones, colegas, a Said, a Araceli, felicidades, colegas, eh, a, a todos los abogados que están aquí en la sala y que no sepan que son abogados, también les mando un fuerte abrazo. Y un saludo para todos, un saludo, que tengan muy buen fin de semana, gracias por estar aquí acompañándome, Santa, gracias por la ayuda, gracias a Alex, gracias amigo por estarme aquí acompañando, un saludo a Araceli, a Efraín, a Guillermo, a Alex DF, a Luis García, a Maricruz, a Mireya, a Rosalba, a mi amigo Seid González, te veo más tarde amigo, a Tania, a Tommy y a Walter de Chiapas. Un fuerte abrazo, gracias por todos, qué bueno que les gustó la sesión, continúan todavía más sesiones y otras sesiones más con los puntos que nos dio Araceli, que van a ser muy tomados en cuenta para siguientes exposiciones. Gracias a todos por sus palabras. Guillermo, muchas gracias. Gracias por hasta Estado de México. Alex, muchas gracias amigo y pues ahí tienes muchos saludos y muchos abrazos. Ya le dejo los controles a Santa y que estén muy